A comienzos del año 2001, una banda de 7 convictos escapó de una cárcel en Texas, Estados Unidos, y llenaron de terror a incontables ciudadanos del suroeste del país hasta que uno de ellos se suicidó y otros fueron capturados o murieron en un sitio policíaco en el estado de Colorado. Los prófugos, que cumplían sentencias por crímenes serios, habían robado armas, dinero y asesinado a un policía poco de su fuga. La conclusión de su descabellada apoya la máxima de que el crimen no paga. Pero, ¿por qué hay tantas personas que insisten en vivir fuera de las reglas? La conducta que coloca a un porcentaje de los habitantes de cada país tras las rejas generalmente transgrede principios más o menos universales. Robar, mentir y herir atentan contra la integridad de otras personas o sus posesiones. Abusar de un menor o un ser más débil no es aceptable en ninguna sociedad. Pero no hay que ser muy perspicaz para descubrir tendencias destructivas y egoístas en todos nosotros. Quizás no hurtemos, pero envidiamos. No matamos o al menos despreciamos. Las son necesarias para fijar límites a conductas antisociales, pero tienen sus propias limitaciones. Las reglas no cambian los motivos. Las reglas pueden tornarse en barreras que nos dividen al definir lo que somos. Llegamos a ver que porque seguimos cierta conducta o usamos ciertas frases, somos superiores o al menos diferentes a los demás. ¿Por qué sucede esto dentro de nosotros? Solo cuando se torna en escándalo es que percibimos la capacidad del ser humano para enfrascarse en conductas destructivas. Es aquel que hurta piezas de la fábrica donde trabaja porque piensa que le pagan muy poco. El pastor o sacerdote que se involucra sexualmente con la persona que viene en busca de consejo. Un líder de la comunidad que asesina al esposo de su amante. Sí, únicamente destacamos las reglas, puede que vivamos tras una fachada de moralidad y corrección, pero siendo atraídos como un imán por la impureza y los placeres egoístas. Gracias a Dios que nuestra situación ha sido diagnosticada y solucionada por Jesucristo. Nuestra atracción hacia el mal se le llama naturaleza carnal o pecado. San Pablo lo representó así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ofrecido para siempre en la cruz del Calvario. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Y es gracias a este amor inmerecido que somos justificados. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9 y 10. La condición es colocar nuestra confianza en Jesucristo, quien es el único que puede justificar al ser humano que es malo. La mayoría de los maleantes son para la cárcel. La mayoría de los maleantes no paran en la cárcel por desconocer las reglas. Responden al llamado insistente de su propia humanidad y deciden que es mejor vivir sin ellas. La ley puede ser buena y justa, pero no puede salvarnos ni transformarnos. La salvación no es ni siquiera la recompensa de una vida de buenas obras. Parte del mensaje del Evangelio es que nuestra conducta no puede salvarnos, ni siquiera nuestra devoción. Todos somos pecadores, dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero hemos recibido una oferta de perdón y salvación. Amiga, hermano o hermana, gracias por permitirnos llegar a su hogar, a su oficina, a su casa. Se encuentre, tenga la seguridad que todo esto que acontece en nuestra vida y en su vida, en nuestro ministerio, es porque Dios tiene un plan. También quisiéramos mencionar que tenemos un número de teléfono
que es el 8314-7619. Repito, 8314-7619, donde usted nos puede llamar, que nuestro propósito es la predicación del Evangelio, que usted conozca a Cristo, que esto pueda ser pasión para usted, que usted se enamore de la Biblia, de la Escritura, y que pueda entender que Dios lo ama y que mandó a su Hijo, y que finalmente Dios desea que usted pueda alcanzar la eternidad. Y no solo usted, sino también su familia, sus seres queridos. Es parte de lo que internamente todo ser humano tiene en su conciencia. La conciencia es la voz de Dios, lo que Dios puso en el ser humano, la necesidad de buscar un ser superior. Y en eso queremos que usted, tanto como nosotros, nos comprometamos con su palabra y con el que está allá en la eternidad, y un día dice que va a regresar por segunda vez a la tierra. Muy bien, después de esta introducción, vamos a abrir la palabra de Dios, y es nuestra costumbre siempre orar. Yo le invito para que cuando usted se encuentre, nos acompañe en esta oración, inclinando su cabeza, cerrando sus ojos. Vamos a orar. Padre Santo, eterno Dios, realmente es un privilegio, Señor, poder en esta hora, a final de la semana, terminar nuestras faenas. La lumbrera mayor ya se está ocultando y nos indica que el día ha llegado a su final. Y en esta hora, Señor, vamos a sacar un espacio importante en nuestra vida para que a través de tu Santo Espíritu, Señor, y de tu palabra, tú puedas, Señor, suavizar nuestro carácter, ablandar nuestro corazón, y sobre todo puedas imprimir en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades tan importantes, de tanta relevancia, que el ser humano necesita o necesitamos en este tiempo. Necesitamos estar en comunicación directa con las noticias del cielo, porque tú conoces el pasado, el presente y el futuro, y queremos estar en armonía con tu palabra y con tu verdad, Señor, para que puedas dirigir nuestra vida, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra vida entera, Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo que está en el planeta, Señor, te pertenece. Y, Señor, nosotros somos lo más hermoso de la creación del planeta, que es el hombre y la mujer, Señor, que fueron traídos a la existencia. Somos tu imagen y queremos, Señor, no solo reflejar esa imagen en nuestra parte externa, sino también en nuestro interior, Padre Celestial. Por lo tanto, bendícenos en esta hora, y que, Señor, podamos también recordar a todas las personas que están sufriendo a nivel mundial por esta pandemia, Padre Celestial. Queremos orar para que esto pueda, Señor, encontrar una solución, donde, Señor, pueda haber un medicamento, algo, Señor, que tú puedes hacerlo para que muchas personas puedan salvarse de una muerte repentina. Y los que nos vamos a salvar, y los que tal vez tuvieron la enfermedad pero no se murieron, Señor, necesitamos entender que lo más importante en el ser humano, Señor, no es todo lo que nos está rodeando, aún los que tienen esta enfermedad, sino lo más importante es volvernos a ti de todo corazón, buscarte de todo corazón, la necesidad de un Dios, de un Redentor en la vida de cada persona. Bendice a las personas que nos llaman para que oremos por ellas. Hoy estamos orando por ellas. Pedimos que les bendigas y les guardes, Padre, y que conforme a tu voluntad santa y divina, Señor, pueda ser propicio para cada necesidad según tu santa y divina voluntad. Quédate con nosotros, y como siempre pido que únicamente me utilices, Señor, para decir lo que usted sabe que hay que decir y que ya fue escrito en este libro santo. Gracias, Señor, por tu presencia y por la oportunidad que nos das en el espacio del tiempo y en esta ocasión de estar, Señor, en comunicación con las personas que siguen este ministerio, donde queremos amarte, queremos honrarte, Padre, y queremos obedecerte. Estas cosas humildemente en el nombre de su Hijo amado Jesucristo se las pedimos y se las rogamos. Amén y amén. Muy bien, queremos decirle que en esta ocasión yo me encuentro en Miramar de Punta Arenas. Capítulo 3, versículo 12 y 13. Génesis 3, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y el hombre, la mujer que me diste, hermano, trata de justificar su conducta cuando hay pecado de desobediencia, justificándose en los errores o pecados de otras personas. Y en nuestros primeros padres, una pareja perfecta, uno le echa la culpa al otro, el otro al otro, y finalmente le echan la culpa a la serpiente. Pero queremos rescatar que dice que la serpiente, dice Eva, la engañó. Es la primera vez que aparece la palabra engaño en la Escritura. Engaño en la Escritura. Y si nos vamos al libro de Oseas, ve que interesante, porque el profeta menor Oseas, en el capítulo número 6,
Vea qué interesante lo que dice el versículo número 7. Oseas 6:7. Mas ellos, ahí viene hablando del pueblo de Israel, y pone una coma y dice, ¿cuál Adán? Y aparece Adán. Vea qué interesante. Oseas menciona a Adán, dice, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Y, oiga la palabra, y allí prevaricaron contra mí. Vea qué interesante. Traspasan el pacto y prevarican contra Dios. Esta palabrita prevaricación, que viene muy pegadita a la palabra engaño. La prevaricación, cuando tú vas al diccionario, encuentras que en esa palabra aparece también la palabra delinquir. Y la definición de delinquir es más sencilla y más clara para entender lo que es prevaricar. Es quebrantar una ley o un requisito. Es quebrantar una ley o un requisito. Interesante. Cometer un delito. Oiga, qué interesante. Quebrantar una ley o un mandamiento y cometer un delito. Y cuando te vas a la palabra delito, la palabra delito es un crimen. Óigame, qué interesante. Entonces, la Biblia reafirma o dice que Adán y Eva, al ser engañados, dice que entraron a delinquir. ¿Por qué delinquir? Porque conocían la ley y conociéndola la quebrantaron, conocedores de la ley. Es lo que pasa ahora mucho en este tiempo con los prevaricadores, especialmente a nivel religioso y a nivel político. ¿Cuántos hombres y mujeres en puestos de gobierno, en iglesias, saben lo que son las leyes y las quebrantan o las usan para beneficio personal? Entonces se vuelven en prevaricadores, delinquiendo porque conocen la ley y la desobedecen. Entonces, desde el principio de la creación de este mundo vemos que el engaño trae como consecuencia muchas veces el delinquir o el prevaricar. Es importante siempre, querido amigo y hermano, que cuando tú estés estudiando, tengas un diccionario a mano. Porque muchas veces no entendemos la escritura o estamos en una iglesia donde está el predicador hablando y no entendemos y damos por sentado lo que él está diciendo. El diccionario es muy importante para que cuando tú entiendas que en cada palabra tú puedas entender de qué se está hablando sobre el tema. Y algo importantísimo, es para que te des cuenta si te están enseñando la verdad de una forma correcta y exacta. Porque sí quiero decirte algo, Jesucristo nunca habló un 99.9% de verdad y un 1% de mentira. No explica la situación, que es la siguiente. Está bien cuando a uno lo engañan, porque muchos tal vez hemos sido engañados por ignorancia, pero ellos estaban bien advertidos, se dejaron engañar. Eso fue lo grave. Por eso la palabra que usó Oseas es delinquir, se volvieron en prevaricadores, no fue simplemente de comió la fruta, de ahí Eva pecó. Eso es lo que Don San Mateo 24:4, que es el sermón profético de Jesucristo. Y él dice bien claro, y él insiste, mire hermano y hermano, somos insistentes porque la madre de la repetición, de los saberes es la repetición. Mirad que nadie os engañe, nadie. Esta palabrita, siempre lo hemos dicho, aparece 107 veces en la Biblia. Y cuando aparece 107 veces en la Biblia, es que esta palabra te están diciendo y me están diciendo a mí que tengas cuidado para que nadie te engañe. Dios te lo repite 107 veces en la Escritura. No se deje engañar, cuidado, lo engañan. 107 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y queremos recordar que el profeta Malaquías, que es el último libro del Evangelio, del Antiguo Testamento, tiene un versículo. Oiga, que este versículo para mí, o sea, esto me hace a mí, oiga, temblar. Me estremezco cuando leo este versículo. Malaquías, capítulo 1, versículo 14. Eso que ya yo, ese versículo lo tengo grabado en mi mente. Malaquías 1:14. Dice el principio de ese versículo lo siguiente, y si lo tiene, márquelo, apenas. Maldito el que engaña. Eso dice la Biblia, hermano y hermana. Ay, cuánta gente engaña. Cuánta gente miente. El engaño y la mentira van de la mano. Maldito es el que engaña. Si la gente pudiera entender esto, si los predicadores fueran bien claros con su feligresía y le enseñaran estos principios, yo creo que no habría gente ni mintiendo ni engañando en las iglesias. Pero hemos sido tan superficiales, tan ralitos y hemos maquillado tanta la verdad en cierto sentido, que la gente no entiende que si engaña, miente. Bueno, Dios entiende. No, hermano.
una maldición a la persona que engaña, a la persona que miente. Y le voy a poner un ejemplo. Tú te devuelves y buscas el libro de Habacuc. Buscas el libro de Habacuc, te vuelves un poquito para atrás, que está entre Nahum y Sofonías. Quiero ponerte un ejemplo para que lo puedas entender más claro. Habacuc, el capítulo número 2, el versículo 15. Y la palabra que usa es ay. Ese ay que está en la Biblia es de dolor. Cuando a usted le duele algo, que usted se queja, que busca que un remedio rápido, en signos de admiración. Ay del que da beber a su prójimo. Ay de ti que le acerca la hiel y lo embriagas para mirar su desnudez. Oiga, los salones de baile, los bares, ¿cuántos hombres van con la intención de que la mujer tome para conseguir lo que ella quiere, lo que él quiere? O sea, el licor se presta. Entonces dice, ay del que usa el licor para eso. Ahora, llevando lo que estamos hablando, ay de aquel que engaña para conseguir algo malo. Hermanos, esto es muy delicado en la Biblia, por eso somos tan insistentes con el engaño. El engaño es castigado seriamente en la Escritura y hay mucho material de lo cual tal vez en algún programa vamos a hablar. Pero sin embargo, déjame decirte que cuando vamos a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, yo te voy a dejar de tarea que puedas leer del 1 al 12. Yo nada más te voy a mencionar y te voy a explicar rápidamente porque ya lo hemos dicho más de una vez. El versículo número 10 de Tesalonicenses, segunda, capítulo 2, versículo. Mira lo que dice este versículo. Y sabes que todo este texto está hablando de un sistema religioso que tuvo sus inicios en el año 538 de nuestra era. Se mantuvo durante 1260 años con todo su poder hasta el año 1798, perdió su poder en el año 1929, en el Tratado de Mussolini le devolvieron el poder. Y este sistema está en vivo y a todo color en el planeta. Y la Biblia te dice, en el versículo 10 de 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, cuando usted quiere vivir y tener la verdad en su vida, usted no puede engañar ni puede mentir. Entonces, este sistema que está gobernando el mundo tiene la capacidad, tiene la profesionalidad y es máster en el engaño, en la mentira. Y cuando nos vamos a revisar la definición de la palabra engaño, encontramos que el diccionario nos dice 8 definiciones de esta palabra. 8, y sabe que estas 8 definiciones, se le aplican en una forma perfecta a este sistema, porque cuando le haces la cirugía y le revisas todas sus doctrinas, oiga, es un sistema especialista en el engaño y engañar a la gente. Es que en esto no podemos mentir, es la verdad que hay. Y necesitamos que tú entiendas esto, que conozcas estas cosas. Y sabes que, por decirte algo, dentro de estos 8 puntos, el último que define el diccionario es falta a la infidelidad conyugal. Sí, porque una persona cuando es infiel, ¿qué tiene que hacer? Engañar al cónyuge, valga la redundancia. Entonces tiene que practicar el engaño y la mentira, fuera otra cantidad de cosas. Y compartía con mi hijo hoy en la tarde, cuando veníamos en la mañana, que hay una predicadora que se llama Andrea Truteke, que tiene llama Las 5 maldiciones del adulterio. Puedes conseguir ahí en las redes sociales. Las 5 maldiciones del adulterio, para que ojalá lo puedas ver. Entonces, el asunto del engaño y de la mentira no es algo tan liviano como se ha querido enseñar o ver. Y este sistema que gobierna el mundo es especialista, es maestro profesional, tiene toda la licencia. Es maestro en esto. Y entonces Dios nos advierte que Dios no va a negociar a la persona que se deje engañar, o peor aún, cuando usted sabe que lo está engañando y usted sigue en el engaño, porque está peor la situación, porque ya sabe, se le dijo y no quiere hacer caso. Entonces imagínense lo que nos esperaría a nosotros cuando entendemos estas cosas. En 2 Timoteo capítulo 3, ahí cerquita después de Tesalonicenses, 2 Timoteo capítulo 3, tú puedes leer desde los versículos 1
hasta el 13. Pero yo quiero nada más en esta hora, el Señor quiere en esta hora nada más 2 versículos importantes. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 1, dice la palabra de Dios: también debes de saber estos 2 puntos. O sea, usted está diciendo, ya tienes bastante información de todo lo que está pasando, de cómo están los sistemas religiosos, de cómo estás, ya tienes tanta información, pero también tengo que decirte esto, hay más todavía. Eso es muy importante porque la Biblia es sencilla, pero hay que un poquito nada más de paciencia para entender qué nos quiere decir Dios. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días en la Biblia es días finales, para el tiempo del fin. Y vienen las características de toda la condición, especialmente del carácter de los seres humanos en este tiempo. Y esto da miedo lo que dice ahí. Yo no lo voy a leer, tú puedes leerlo desde el 1 hasta el versículo. Y ahí bien claro, en el versículo número 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Cómo? Engañando y siendo engañados. Yo no quiero estar en ese grupo. Dios no quiere que tú estés en ese grupo. Pero si no conoces la verdad, si dentro de la definición de engaño hay mucha gente que no le gusta que se le diga la verdad porque le es más grata la mentira y el error, le gusta vivir en el error, quiere vivir engañado. Pero dice que esta gente va a ir de mal en peor. Y no solo van de mal en peor, sino que menciona, van practicando el engaño y seguirán siendo engañados. Y déjame decirte que ninguna mentira te conducirá a la verdad, o un camino equivocado te va a llevar al camino correcto. Entonces, finalmente, al final de nuestra vida, nos podemos llevar una terrible y espantosa sorpresa. Ahora, algo muy importante, que esta forma de engañar a la persona, hay una palabrita que la Biblia la usa, está en Romanos capítulo 3, versículo 13. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque como decía mi mamá y mucha gente tienen esta frase, en el capítulo 3 de Romanos, el versículo número 13, hablando Pablo de los dirigentes religiosos de aquel tiempo, imagínense, de aquel tiempo, Romanos 3:13, sepulcro abierto en su garganta, punto y coma, con su lengua engañan. ¿Qué es lo que usan los que están engañando y siendo engañados? La lengua. Lo que enseñan, lo que dice. Dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, veneno de serpiente. Y si no leas el capítulo 23 de San Mateo, Jesús llamó a los dirigentes de aquel tiempo serpiente, generación de víboras, hijos del infierno, hijos del diablo, los llamó a los dirigentes religiosos. Ahora, si eso fue en ese tiempo, imagínese, hermano y hermana, cómo está esto en este tiempo. Voy a ponerte un ejemplo ahí, Marcos capítulo 13, versículo 6, porque me gusta mucho que también en los evangelios el Señor Jesús advierte sobre esta situación. Marcos 13, seres humanos del planeta, defiende la palabra muchos, es la gran mayoría. Dicen que se harán pasar, hablarán de Cristo. Esto está hablando de dirigentes religiosos. Engañarán a muchos. Gente, hermano y hermano, mucho cuidado. Van a hacer milagros y prodigios y señales. O sea, las cosas sobrenaturales en un sistema religioso no son evidencia de que eso es de Dios. Jesús lo advierte en los evangelios. ¿Y cuántas personas se dejan llevar cuando ven algo sobrenatural en una iglesia o congregación religiosa? Tengan mucho cuidado porque Jesús advierte que harán milagros, señales y prodigios. Al final vamos a cerrar el tema de esta hora hablando un poquito corto sobre eso. Entonces, que ya hay que tener mucho cuidado. Volvemos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo que Pablo dice en el versículo número 7. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. En el tiempo de Pablo, imagínense lo que Pablo dice en este versículo. Dice lo siguiente, el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Pablo ya lo visualizaba, sabía que la iglesia apostólica se estaba corrompiendo. Y déjeme decirle algo así, la iglesia apostólica empezó a hacer una mezcla con la Roma pagana. Comenzaron a hacer transacciones, negociaron.
de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y yo te pregunto, porque no te lo voy a decir en esta hora, porque no es parte de lo que queremos mencionar en este momento. Dice que se hace decir que Él es representante o Él es casi Dios en la tierra. ¿Cuál es el sistema que a nivel mundial tiene eso como doctrina? Esa unidad. Bueno, simple y sencillamente porque este sistema que menciona Pablo se ha encargado de oponerse a todo lo que Dios ha establecido. Por eso hay tantos sistemas y por eso este sistema quiere seguir gobernando el mundo. En Apocalipsis 18, versículo 23, queremos llegar ahí por lo siguiente. Al final de la historia, déjame adelantarte, vea lo que va a pasar. Apocalipsis 18, 23, que es la condenación de todo este sistema religioso. Versículo 23, usted puede leerlo todo. Puede leerlo todo. Dice 18:23 de Apocalipsis. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron que engañadas todas las naciones. Todas las naciones fueron engañadas por este sistema religioso, porque usó la mentira, usó el engaño. Lo que estamos mencionando, pero déjame decir, pedirle a Dios, como lo hice yo en el pasado, Señor, ayúdame para yo no ser de los que van a estar en todas las naciones engañado y condenado finalmente. O sea, necesito conocer esta verdad, necesito cuidarme de que no me engañen. Y déjame decirte que este sistema religioso, ya te voy a mencionar la fecha, durante 1482 años, hasta nuestra fecha, porque empezó en el año 538 y estamos en el año 2020. Ha gobernado el mundo, o ha estado en el mundo, 1482 años, este sistema. Y hay 5 dogmas, doctrinas o formas de gobernar que tiene bien claro y lo practica y lo defiende y no lo negocia. Estas 5 características te las voy a decir para que entiendas bien claro por qué es que engaña. Porque lo primero que se ha dedicado a hacer es acusar a los protestantes de haberse apartado los protestantes de la verdad. Acusa al mundo protestante que nos hemos salido de la iglesia madre y nos urge que regresemos a ellos. No, quienes se alejaron de la verdad fueron ellos, no los protestantes. Por ahí viene el primer engaño y la primera mentira, donde mucha gente no sabe esto. Número 2. Cambió un así dice la iglesia por un así dice la Biblia. No es lo que la Biblia dice, es lo que dice la iglesia. Suplantó la autoridad de la iglesia por la autoridad de Dios. Y como consecuencia se atribuyó el derecho de corregir la conciencia y ordenar en las juntas y en los concilios extirpar la herejía. Todo lo que se oponga al sistema, a lo que ellos enseñan, a lo que ellos dicen. Extirpar la herejía. Y si no, pues hay millones de protestantes que hoy están en la sepultura, que fueron masacrados por este sistema cuando se impuso la Inquisición. Y otra cosa muy importante que tienen como fundamento en este sistema, la unión de la iglesia con el Estado. Porque quieren tener un Estado con rey y una nación con papa. Y es todo lo contrario. Y si no, hemos mencionado que Estados Unidos de Norteamérica es quien es y creció como creció, lo mencionamos en programas anteriores. ¿Por qué? Porque es un Estado sin rey y una nación sin papa. Esa es la gran diferencia. Número 4. Este sistema empezó a ordenar las cosas que Dios había prohibido y acabar por prohibir lo que Dios había ordenado explícitamente. Dios dice así, pero no lo van a hacer así. Dios no dice así, pero sí lo van a hacer así. Oiga, cuando usted empieza a sacar la cirugía, a examinar todo este sistema doctrinalmente, su historia, oiga, te vas a sorprender terriblemente. Y ¿sabes qué es lo más terrible? Es que hay miles de personas, hermanos y hermanos, sea consciente en esto, que están bajando a la sepultura creyendo en este sistema. Están bajando perdidos eternamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando, mencionamos de 1482 años de venir teniendo el poder a nivel mundial.
Y el número 5, dentro de los tantos que tienen, porque yo aquí tengo una lista, bueno, que un día se las voy a leer completa. Una lista grande de dogmas y doctrinas totalmente que son antibíblicas. El más grave es que hubo un tiempo y ahora no pueden, porque gracias a Dios los Estados Unidos de Norteamérica mandaron muchos misioneros protestantes a Norteamérica, a Sudamérica, a todo el planeta, para que la verdad llegara y nosotros pudiéramos tener una Biblia. Se esforzaron por negarle la Biblia al pueblo. No querían que nosotros tuviéramos la Biblia. Se esforzaron, y hay mucha historia sobre esto. Entonces, aquí hay 5 características contundentes y claras, con pruebas y evidencias fehacientes, que dejan bien claro que este sistema tiene la capacidad de engañar totalmente al planeta. Pero bueno, va a ser engañado el que quiera ser engañado. Es una situación que tiene que darse. Este sistema, hasta el año de 1965, logró meter dentro de sus dogmas y doctrinas, yo tengo el documento aquí, que fue cuando la Virgen María es nombrada como Madre de la Iglesia. En el año de 1965 establecieron ese dogma, dentro de los dogmas que ellos tienen. Y mencionamos y repetimos para que usted lo tenga bien claro, y ya le vamos a explicar por qué estamos repitiendo esto, que empezó en el año 538, se mantuvo hasta el año de 1798, 1260 años, 42 meses, o tiempo, y la mitad de un tiempo proféticamente, está bien claro en la Biblia, lo hemos explicado. El remanente adventista, este ministerio lo ha predicado durante más de muchos años. Los adventistas a nivel mundial lo hemos predicado, lo hemos enseñado, y lo creemos así porque está en la Escritura, donde controló 1260 años al planeta. En el año 1798, Francia, a través de Napoleón Bonaparte, les quitó el poder y finalmente quedaron sin el poder que tenían. En el año 1929, en el Tratado de Mussolini, ahí se les devolvió nuevamente el poder en el año de 1929. Entonces, del año 1798 a 1929 fueron 131 años donde estuvo como ahí, sin ninguna importancia. Vuelve a recuperar el poder y vuelve nuevamente a establecer dogmas y doctrinas en su documentación y en los cánones de la iglesia. Y anhela y quiere seguir cultivando esto. Ahora déjame decirte aquí algo muy importante, y es vital que podamos entender esto tan sencillo. Si tú has oído la historia del diluvio, a Noé se le mandó a predicar 120 años. Te hago la pregunta, ¿cuál fue el tema principal de Noé? ¿Cuál fue el tema principal? ¿Qué lo mandó Dios a predicar a Noé? El diluvio. Yo no me imagino a Noé hablando de alimentación, de familia, de finanzas, de construcciones. Posiblemente sí en algún momento pues abordó temas con la gente. Pero el tema principal, la nota tónica, lo que estaba sobre el tapete era de que venía un diluvio. Dios le dio ese tema. Te hago otra pregunta. ¿Cuál fue el tema que le dio a Abraham cuando lo mandó a Sodoma y Gomorra? Que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida por fuego y azufre. Ese fue el mensaje de Abraham. Eso fue lo que se predicó. Ese era el tema, porque eso es lo que venía. ¿Qué fue a hacer Moisés al palacio de Faraón? A decirle que se portara bien, que fuera un buen religioso, que no tuviera problemas. No. Le venía a decir, bueno, si no nos dejas ir, vienen 10 plagas. Y en Egipto no va a quedar nada. Hermano y hermano, mire, déjeme decirle algo. Nunca las verdades de la Biblia son agradables para la gente. Pero Dios nos manda en esta hora a que usted y yo entendamos estas cosas y que sepamos que hay un sistema que ha gobernado 1482 años, rebajando los 131, 1351 años, hermano y hermana, es que no son un mes, no son 2 años, son 1300, son 13, 14 siglos de gobernar el mundo. Y vea cómo tiene el mundo, vea cómo se paraliza un país cuando el Papa llega a ese país. Esa es la realidad que tenemos, y se le llama el misterio de iniquidad. Tiene toda la capacidad de engañar al planeta. Y si no, vea cómo está la gente cuando estos hombres hablan. Claro, déjame decirte algo, y esto lo digo con mucho respeto. Hay gente, basado en lo que está en la Escritura,
que está tan deteriorada, que está incapaz para entender esto. Quiera Dios que usted no sea uno de esos. No hay forma, ni sistema, ni prueba, ni evidencia para que entienda esto. Se lo digo así como dice una frase muy linda que conozco por ahí. Para el que cree, ninguna prueba es necesaria. Pero para el que no cree, ninguna prueba será suficiente. Así es. Y si no veo una vida de Cristo, milagros, levantó a Lázaro, saló leprosos, todo lo que hizo. Y finalmente lo llevaron a la cruz y lo mataron. Esta es la realidad del ser humano. Y como estamos diciendo, hay mucha gente sufriendo en el planeta. Y hablando de la pandemia, el sistema inmunológico, si estuviera sano, si no hubiéramos fumado tantos años, no hubiéramos tomado tanto licor, no hubiéramos comido tanta basura, tanta comida genérica, chatarra, enlatada, el ser humano no se estuviera muriendo. Pero los organismos están deteriorados. Entonces esta pandemia, esta gripe, Apocalipsis 13:14. Esto es palabra de Dios. Aquí el remanente nos dedica al sistema. Dice que al final va a engañar al habitante del planeta. Y menciona, qué interesante, levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, de tal manera que si fuesen posible engañarán a los escogidos. Entonces, cuando tú te vas al diccionario y te encuentras la palabra prodigios, señal o maravillas, dice que la definición de esto es muy parecido a lo que es un milagro, y lo describe como un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Es cuando vas a ver cosas que pasan allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Como te pongo un ejemplo, el arco iris. El arco iris es un suceso extraño, es una señal. Ahora, ¿quién la fabrica? ¿Quién tiene ese poder? Dios. ¿Quién pudo, por decirle algo, abrir el mar a los israelitas para que atravesaran? Y finalmente los egipcios fueron muertos cuando el mar se cerró. ¿Quién puede abrir un mar así? Eso es lo que es un prodigio, un milagro, una señal. Y menciona también cosa especial, rara o primorosa en su línea. Es algo que nos vamos a estar acostumbrados, pero que en su línea es algo diferente para el ser humano. Y entonces, cuando estudiamos la escritura, nos damos cuenta quiénes son estos sistemas. Cómo tienen cualquier cantidad de doctrinas y enseñanzas que son, y tienen un historial y un pasado, oiga, de horror, que hace temblar las barbaridades que han hecho. Hay que ir a los libros de historia. Entonces usted no puede estar ahí. Y por más señales que hagan en el tiempo, de hoy, mañana o en el futuro, si usted sabe quién lo está haciendo. Y entonces Dios le dice, tenga cuidado, porque si es posible de parte de este sistema, va a engañar aún a los escogidos. A los escogidos. Entonces, resumimos en esta hora, querido hermano y hermana, de la siguiente manera. Y en esto hemos sido muy claros en todos los programas. Hasta el año 321, quien gobernó el mundo fue la cuarta bestia de Apocalipsis. Está en Daniel. Eso es parte de lo que fue la Roma de las águilas, la Roma imperial, la Roma de los Césares, en Semana Santa. A partir del año 321 hasta el año 538, el paganismo le cedió su asiento, su trono, al papado. Fue el paganismo el que sentó a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el año 538. Por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Óigame, si yo soy un hermano católico, como lo fui en el pasado, y entiendo que es romano, ya yo entiendo que viene del paganismo. No es una iglesia cristiana el sistema. Hacemos la salvedad de que nuestros hermanos católicos son llamados a la salvación, pero deben de abandonar ese sistema, porque es un sistema totalmente pagano. No fue hecho por el cristianismo. Y dentro de lo que él tiene el misterio de la iniquidad y es especialista en el engaño. Y Dios nos advierte en toda la escritura, y voy al principio, Malaquías 1:14, maldito el que engaña. Yo creo que no, tan claro
como el agua. O sea, no podemos pedir más claridad en esto. Y hay mucho material en la Biblia, solo que el tiempo no nos permite. Termino diciendo lo siguiente. El error fatal de millones de habitantes a través de la historia que ocasionó, ocasiona y ocasionará tantos males es el desconocimiento de estas verdades. ¿Dónde están los males y la destrucción de millones de seres humanos que se van a perder? Es el desconocimiento de estas verdades. Hermano y hermana, mire, usted es un ser humano que Dios lo ama, Dios lo hizo con libre albedrío. Usted tiene derecho a tomar decisiones. Usted tiene el respaldo de Dios. Dios lo va a acuerpar a usted cuando usted acepte y abrace esta verdad. Y lo vea como lo está leyendo, lo está escuchando bien en la Escritura. Cuando usted estudia, este ministerio le quiere regalar materiales, documentos para que usted pueda estudiar. La información que le damos todas las semanas estamos trabajando en esto. Y entonces el error fatal se define de la siguiente manera. Que cuando usted sabe que la libertad es bien entendida, la libertad de ser un ser humano libre de engaños, la libertad se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. El gran problema de todo esto, hermano y hermano, es el abandono de la ley de Dios. Y la ley de Dios, como tiene prohibiciones y restricciones, entonces es lo que el ser humano no quiere. Pero Dios se lo define así de la siguiente manera. Cuando usted lo multa, un inspector de tránsito, usted está bajo la ley y tiene que ir a pagar eso. Cuando usted ama y cree en la ley de Dios, usted vive bajo la gracia. Vive tranquilo y contento. Porque la ley te cuida y te protege del pecado. Y te enseña todas estas cosas. Entonces Dios anhela que puedas entender que no puedes. Una de las definiciones de la palabra engaño es esta: equivocarse. No podemos equivocarnos en esto, por favor. No se equivoque. Porque si se equivoca, la maldición es para el que engaña y el que se deja engañar. Y más aún, para el que engaña, se deja engañar y el que fue engañado y sigue engañando. Se une a un sistema que está engañando. Gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Que Dios pueda bendecirle de todo corazón. Recuerde que somos el Remanente Adventista Costa Rica. Estamos en YouTube y nos está viendo a través de este medio, Ministerio de la Verdad Presente en Facebook. Que Dios pueda bendecirle en esta hora y que juntos podamos seguir estudiando lo que la Escritura tiene como verdad presente para lo que viene, porque tocamos Apocalipsis en el tiempo del fin, y cuando veas esto, Dios te pueda recordar lo que estás escuchando para que puedas ser librado del engaño. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros.